Ya. Bueno, buenos días a todos los que se conectaron temprano. Hoy día les voy a hablar acerca de queratitis infecciosa, porque primero es un tema que a mí en lo personal me gusta bastante, y si bien hay harta información al respecto y nuestras conductas clínicas se basan en varios paradigmas que existen hace harto tiempo, me gustaría contarles algunas cosas nuevas que se han ido publicando últimamente, y también mostrarles un poco mi experiencia, lo que aprendí un poco al respecto durante mi estadía en el Bascom Palmer. Así que vamos con lo siguiente. Seguramente muchos de ustedes ocupan o han ocupado corticoides en el tratamiento de úlceras infecciosas bacterianas, y toda esa conducta se basa principalmente en este estudio que es el SCAT-1, este famoso estudio, un trial muy importante en córnea que se publicó el año 2011 y que nos dijo básicamente que los corticoides servían en el manejo de úlceras infecciosas bacterianas. Este estudio se obtuvieron más de 1.700 pacientes, finalmente se randomizaron 500 que cumplían con los criterios de inclusión, y el manejo de estos pacientes fue aplicar moxifloxacino horario cada 1 hora por las primeras 48 horas y luego se randomizaron en dos grandes grupos. El primero que recibió NaCl como el sham, y el segundo grupo que recibió fosfato de prednisolona al 1%. Eh, los resultados de este estudio se evaluaron a las 3 semanas, a los 3 meses y luego a los 12 meses. Y las conclusiones generales de este estudio fueron las siguientes. A los 3 meses de control no hubo mejorías significativas en la agudeza visual de estos pacientes, tampoco a los 12 meses, pero sí se demostró que había menos perforaciones. Estas son las conclusiones generales. Pero cuando se analizaron los subgrupos, haciendo un subanálisis de distintos grupos, sí se encontraron resultados más prometedores y más interesantes de analizar. Primero, sí se encontró un potencial beneficio en los pacientes que tenían queratitis por pseudomonas y en los pacientes que tenían úlceras severas, consideradas como úlceras que cubrían el centro, los 4 milímetros centrales, o que tenían peores agudezas visuales. En esos pacientes sí se demostró mejores outcomes visuales. También se evidenció que los pacientes que tenían infecciones por nocardia, el pronóstico visual con corticoides era mucho peor, más pobre agudeza visual. Y en el caso contrario, los pacientes que no tenían nocardia, los pacientes que se utilizaba corticoide, en este grupo que se conoce como el no-nocardia, los pacientes sí presentaban mejor agudeza visual, o sea, mejores outcomes. Obviamente, este estudio, a pesar de ser un trial súper grande, tiene varias limitaciones, dentro de las cuales las principales, en mi opinión, son que los pacientes fueron más del 80% reclutados solo en la India, por lo tanto es difícil extrapolar ese tipo de población al resto del mundo, a Europa, a Estados Unidos y a Latinoamérica. Y además, extrañamente, o en realidad no tan extraño, porque en la India sí hay mucha más nocardia. En este estudio, un 16% de los pacientes fueron nocardia y en otros estudios, normalmente en Europa o en Estados Unidos, la nocardia es menos del 5%. Por lo tanto, ese resultado también pudo haber alterado los resultados esa evidencia les pudo haber alterado los resultados que les mostré recién. Ahora, tenemos recientemente el SCAT-2. En este estudio, que es el SCAT-2, que fue la continuación del SCAT-1, que se comenzó el año 2022 y los resultados se entregaron recién el año pasado, a fines del 2024. En este estudio también doble ciego, randomizado, multicéntrico, participó el Bascom Palmer con el doctor Amezcua, el Aravind de la India con los doctores Prasna, Stanford con la doctora Jennifer Rose. Y este estudio nació básicamente por el concepto que si nosotros tenemos una úlcera infecciosa y la tratamos solamente con antibióticos, probablemente la úlcera se va a sanar o se va a curar el cuadro. Pero la úlcera infecciosa, a través de la inflamación que produce, genera muchas secuelas como son cicatrización, glaucoma y riesgo de perforación. Por lo tanto, valía la pena replantearse dos preguntas para hacer este estudio que este estudio buscaba responder. Primero, un corticoide más fuerte como el difluprednato, usado de manera más precoz a las 24 horas, ¿tiene mejores resultados visuales? Y la segunda pregunta es respecto al crosslinking, si los pacientes que tenían úlceras bacterianas se trataban con crosslinking convencional, con protocolo de Dresden, mejoraban los resultados visuales. ¿Por qué el crosslinking? Porque sabemos que además de tener un efecto que fortalece, crosslinkea el colágeno corneal, disminuyendo en teoría las perforaciones, también tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antimicrobiano.
Por lo tanto, esas eran las dos preguntas que quería responder este estudio. Corticoide más fuerte de manera más precoz mejora los resultados. Y la otra pregunta, ¿crosslinking sirve para las úlceras bacterianas? Y así se randomizaron dos grupos de corticoide y de crosslinking. Y los resultados se entregaron recién en la academia en Chicago el 2024. La doctora Jennifer Rose de Stanford entregó los resultados por primera vez de este estudio. ¿Y cuál fue la respuesta? Los pacientes que del grupo de corticoides tuvieron tendencia a mejor visión, menor cicatrización y estadísticamente significativa menos dolor. En cambio, por otro lado, los pacientes que se les dio crosslinking no tuvieron beneficios. Presentaron mayor dolor, presentaron mayor cicatrización y tendencia a menor visión. Lo único positivo es que mostró que disminuía la tasa de perforaciones, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, en base a este estudio reciente, podemos decir que el crosslinking en queratitis infecciosa bacteriana no tiene buenos resultados. Entonces, en base a lo anterior, es que me pareció interesante mostrarles cuál ha sido la experiencia del Bascom Palmer con el Rose Bengal PDT. eh, y me pareció como interesante mostrárselos porque básicamente este estudio reciente nos dice, no, el crosslinking no sirve. Entonces, ¿cuáles son las terapias alternativas que podríamos optar en pacientes que requieren algo más que tratamiento tópico? Y ahí es donde nace el uso del Rose Bengal PET, donde el Bascom Palmer probablemente el hospital que tiene más experiencia en el mundo en esto. Así que me pareció por eso interesante mostrárselos en ese contexto. ¿Y qué es el Rose Bengal PET? Básicamente es un crosslinking que utiliza otro fotosensibilizador, que es la rosa bengala, y en vez de utilizar la luz ultravioleta clásica del crosslinking convencional, utiliza luz verde. Y ya se los voy a explicar más adelante. Ahora, ¿por qué el Bascom busca este tipo de terapias alternativas? Básicamente porque es un centro de referencia en Florida y en Estados Unidos. En el Bascom se ven aproximadamente 900 úlceras severas al año y a pesar de todo el manejo y toda la experiencia, tienen entre un 8 y un 10% de tasas de trasplantes tectónicos en pacientes que se perforan. en pacientes que se perforan. Entonces, Entonces, me eh, estoy quedando con eco, ¿no? ¿Me escuchan? Germán, ¿me escuchan ahí o...? sí, Escucha medio perfectamente. cortado, pero ¿Ah? volviste, sí. ¿Me escucha Escucha bien? bien ahora. Ya, bueno. Sí, Bueno, como les decía, entonces en el Bascom se tratan aproximadamente 900 úlceras severas al año y las tasas de injertos tectónicos súper altas. Y más aún ahora que se comenzó con con una clínica de úlceras, o sea, son pacientes, la clínica de úlceras, perdón, se hace todos los jueves en la mañana y se ven todos los casos de úlceras infecciosas severas derivados por los polis de los residentes y el poli de choque. Entonces, eso va en aumento porque se han empezado a derivar más y más y más y más cantidad de pacientes a esta clínica. La gracia de esta clínica, que es súper entretenida además y se aprende mucho, es que además están todas las herramientas diagnósticas, OCT de segmento interior, con focal, todos los tratamientos posibles, cianocrilato, membranas amnióticas, etcétera. Y además el Rose Bengal PET. Entonces, Bien, eh, helado. Ah, sí, está muy largo y voy con el pelo mojado encima, perdón. bueno, y ahora los trasplantes tectónicos, si bien salvan muchos ojos y a muchos pacientes, también tienen muchas secuelas. Por eso es que no se quiere llegar a eso, porque además de tener un costo súper alto para los hospitales, genera muchas secuelas en los pacientes, a pesar de que salva a muchos también. Pero genera obviamente mayores tasas de rechazo, leucomas progresivos, neovascularización corneal y también recurrencias de las infecciones. Por eso se quiere como confrontar este problema buscando otras alternativas terapéuticas. Entonces, para entender un poco cómo se llegó al Rose Bengal PET, vamos a retroceder un poco al año 2003, cuando fue el primer estudio que el doctor Theo Seiler en Suiza demostraron por primera vez el uso de crosslinking convencional con riboflavina y luz ultravioleta para el tratamiento de las ectasias corneales. Esa fue como la primera vez que se publicó que servía este procedimiento en ese contexto, pero además se empezaron a ver roles antimicrobianos y antiinflamatorios en este tipo de crosslinking.
Y el año 2008, el grupo del Dr. Jafesi, también con Tío Saylor, demostraron que este crosslinking servía para úlceras infecciosas porque disminuía el tamaño de las úlceras y disminuía también los infiltrados. Y luego, en el 2013, se publica por primera vez la rosa bengala como un fotosensibilizador y se demostró que era mejor que la riboflavina porque tenía menos penetración, menos toxicidad y tenía un efecto de crosslinking mayor que la riboflavina, lo que obviamente es súper interesante. Por lo tanto, el 2014 en el Bascom fue la primera vez que se demostró, digamos, in vitro que el Rose Bengal PET era mejor que la riboflavina para la inhibición de Candida, Fusarium y Aspergillus. Y en ese momento el doctor Parrell creó esta lámpara customizada de luz verde para hacer tratamientos in vitro y también para hacer tratamientos clínicos. Básicamente, el Rose Bengal PET consta de dos fases. La primera fase, que es de soaking o de impregnación de rosa bengala, por 30 minutos se desepiteliza la córnea y se hace una impregnación con rosa bengala durante 30 minutos y luego se realiza la activación del tratamiento con la luz verde por 15 minutos. También se sigue instilando riboflavina y BCS en la córnea. Y después de eso comenzaron los primeros reportes clínicos. Este es el primer caso que se reportó en el Bascom, un paciente que tenía un trasplante penetrante previo, hizo una infección por fusarium, que anduvo mal con tratamiento tópico, se hizo Rose Bengal PET y mejoró, se evitó un nuevo trasplante en caliente. Luego, en el 2019, se publicó la primera serie de casos con Rose Bengal PET y se alcanzó una resolución de un 72% de los pacientes. Y también se publicó un caso súper interesante de una serratia que tenía un melting severo. Se hizo, a pesar de estar con melting súper avanzado, se hizo Rose Bengal PET y la paciente mejoró. Y también se evitó un trasplante tectónico, básicamente. Entonces aquí les quería mostrar este videito corto de una paciente que llegó al Bascom, que tenía previamente una queratotomía radial, que era esta cirugía refractiva que se hacía antes. En el Bascom llegan muchos pacientes con queratotomía radial porque era una cirugía refractiva muy común en el Caribe, en Colombia, en Venezuela. Muchos de esos pacientes viven ahora en Miami y llegan allá y tienen complicaciones, muchos de ellos complicaciones severas, como este caso. Es una paciente que tuvo una infección por fusarium que no respondió a tratamiento tópico con natamicina y todo el tratamiento, digamos, clínico, médico, así que se decidió llevar a pabellón. Y lo que se hizo fue hacer un flap conjuntival y el PET. Aquí se está haciendo una debridación de la úlcera, se evidencia la perforación, entonces se aplicó cianocrilato encima para cerrarlo, sellar la perforación, una burbuja de aire desde posterior para mantener la hermeticidad hacia anterior. Se remodeló el cianocrilato para exponer la úlcera y poder comenzar con la instilación de rosa bengala. Y paralelamente se hizo el flap conjuntival pediculado desde superior. Y se está haciendo el flap. También se inyectaron antifúngicos intraestromales, que no tiene tanta evidencia, pero como ellos tienen muchos casos, se hace con bastante frecuencia y se continúa con la instilación de rosa bengala. Y luego se hizo la activación en el pabellón con la luz verde y se sigue instilando botas y rosa bengala. Finalmente se suturó el flap pediculado sobre la lesión y lamentablemente no tengo las fotos del seguimiento de la paciente, no me las pude conseguir, pero sí una paciente que obviamente no quedó 20/20, pero sí se evitó llegar a un trasplante tectónico que es lo que se busca en estos pacientes. Y en ese contexto también me pareció interesante mostrarles este estudio que hicimos, que se publicamos recién en abril, donde buscamos un estudio retrospectivo de una serie chica de pacientes, solo 6 pacientes, pero súper interesante porque son pacientes que habían ingresado con diagnóstico de escleritis necrotizante infecciosa por pseudomonas. Recolectamos estos 6 casos y vimos si realmente el PET, que ya sabemos que sirve en córnea, podía también servir en esclera. Obviamente los casos de escleritis necrotizante, el menor porcentaje son infecciosos, la mayoría son autoinmunes. Entre el 5 hasta el 8% de pacientes que tienen escleritis necrotizante es por una infección,
Pero allá, como llegan muchos de estos pacientes, se juntaron varios y vimos si es que realmente servía o no servía el Rose Bengal PET sobre la esclera. Aquí tengo las fotos de los pacientes. O sea, aquí, pacientes perdón, con escleritis necrotizante severa. Y lo importante de este estudio es que saber que estos pacientes que tienen escleritis necrotizante infecciosa tienen hasta un 33% de tasa de evisceración, por lo tanto el pronóstico es pésimo. Y son pacientes los que vale la pena buscar una alternativa que pueda evitar llegar a la evisceración. Entonces, en estos pacientes se hizo el Rose Bengal PDT y estos son los resultados. Wow. Lógicamente los resultados visuales no buscamos resultados visuales, lo que buscamos es evitar evisceraciones o trasplantes terapéuticos. Perdón. Aquí están los resultados, aquí hay en la columna de la izquierda cómo llegaron los pacientes y en la siguiente cómo quedaron después del Rose Bengal PET. Y lo importante es que no hubo ninguna evisceración ni enucleación, solamente un paciente requirió posteriormente un trasplante óptico, ya no tectónico, que es lo positivo. Y obviamente por la severidad de los cuadros no hubo mejora en la agudeza visual, pero sí lo anterior demostró que sirve en estos pacientes. Por lo tanto, la conclusión es que el Rose Bengal PDT sirve como un tratamiento adyuvante para estos pacientes que son bastante severos. Y en este contexto, me gustaría mencionar que el Rose Bengal PDT ya se sometió a un estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, también multicéntrico con los hospitales, el Aravind de la India, el Bascom en Miami, Stanford y UCSF. Y los primeros resultados, todavía no están los resultados finales, pero los resultados preliminares se dieron en el World Cornea Congress en Washington este año. El doctor Prashna, que es el mismo doctor que creó el SCAT y el MAT para la escleritis micótica, entregó el primer reporte de que fueron 330 pacientes. Los pacientes con aspergillus no mostraron esta mejoría significativa, también porque los aspergillus son mucho más severos que otro tipo de hongos, eso también lo podría explicar. Y en los pacientes con Fusarium sí mostró mejores resultados, pero todavía no son estadísticamente significativos. Así que falta más análisis, probablemente durante este año o a principios del próximo se va a entregar el reporte, digamos, los resultados finales del Rose Bengal PET en este estudio doble ciego randomizado. Así que esperamos que funcione, porque ahí también el doctor Prashna, que es el que divulgó los primeros resultados, él dijo que seguía tratando a muchos pacientes en su hospital con Rosebengal PDT que tienen Fusarium, y que él también espera que los resultados sean positivos. Así que vamos a ver qué pasa con eso, ¿verdad? Que no es como el santo grial de las infecciones, obviamente, pero sí ha demostrado mejores resultados. Yo en el Bascom tuve la oportunidad de ver a muchos pacientes que se irían de diferentes partes de Estados Unidos para recibir este tratamiento, así que vamos a ver qué pasa con eso. A mí en lo personal me parece súper interesante. Y, y para finalizar, a los que les guste este tema de las queratitis infecciosas y vayan al ECRS de Copenhague este año, en septiembre, los invito a participar del curso, del Instructional Course que vamos a dar allá junto a este grupo de expertos. Obviamente yo soy el menos experto del grupo, pero es de verdad que una oportunidad súper, para mí, súper interesante, increíble de presentar con gente como ellos en este curso súper importante que va a ser allá. Está el doctor Prashna con la doctora Prashna, que son los que crearon el SCAT, el MAT, la doctora Jennifer Rose del SCAT-2, el doctor Alfonso Pérez Vázquez, perdón, del Moorfields, que nos va a entregar la perspectiva de la cantomea y la experiencia en Inglaterra con el cantomea y todo el estudio que ha hecho el doctor John Dart allá y el doctor Amezcua del Bascom, que vamos a hablar también del Rose Bengal PET ahí. Así que esa fue mi presentación. Eh, Espero que le haya gustado y si tienen alguna pregunta o algo que quieran discutir, bienvenido.